Bien. Retomemos entonces el ejemplo que hicimos sobre videojuegos. Entonces, el ejemplo trataba de resolver la siguiente pregunta, era entender cuáles eran las características o sí, las características que tenían los videojuegos que podían ayudarnos a determinar que fuera exitoso, ¿no? Entonces, hicimos una definición de éxito respecto de los ingresos que puede generar en el primer año de lanzamiento. Con base en eso construimos un modelo que era un modelo de respuesta ordenada y que lo planteamos de la siguiente manera. Nuestro modelo de respuesta ordenada era que creamos diferentes categorías en las cuales la categoría cero era la menos deseable hasta la categoría J que era la más deseable. En general, la propuesta era hacer una partición de la distribución y decir que los que estaban de la cola izquierda eran la zona en la cual estaban las categorías menos deseables y en la cola derecha las categorías más deseables. Concretamente nosotros planteamos que estas eran las categorías que íbamos a utilizar. Dijimos, si un videojuego genera menos de $1 millón, estará en la categoría cero. Si genera entre uno y 5 será en la categoría uno. En la categoría 2 si genera de 5 a 20. Y por último, en la categoría 3 si genera más de $20 millones. Tendríamos cuatro categorías entonces. Cada una de las categorías podríamos aproximar su probabilidad de acuerdo a estas ecuaciones que pongo aquí, que ya discutimos un poco en la sesión respectiva. Eh, y en general lo que dijimos fue, bueno, vamos a utilizar de todas estas características posibles, vamos a elegir unas cuantas que son las que vamos a incluir en la regresión. Hasta ahí es donde estamos, digamos, en términos de, como de contexto del problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda aquí? ¿No? Ok. Bien, ahora con qué elementos vamos a trabajar? Vamos a trabajar con los elementos que están en GitHub, en la clase que se llama clase 15. En clase 15 ustedes van a encontrar todos estos archivos. Por favor, descarguen el archivo que se llama estimación ordinal logit 2024-0131, este RMD que está aquí. Necesito que descarguen este archivo RMD, que descarguen el archivo que se llama datocell CSV y también descarguen todo lo que está contenido en la carpeta que se llama app-ab. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con todo esto en este punto. ¿Sí? Entonces les doy unos 3 segundos en los que lo descargan. Voy a ir abriendo RStudio para este ejercicio. Bien. Una vez que ustedes descargan información, deberían de tener una carpeta como esta que les voy a mostrar, que es, en esta carpeta tengo ya AB, AB, datocell, el punto RMD, que ahorita les digo qué es eso, y ya solo necesitan eso, lo demás se va a generar con lo que hagamos ahora. Bien. Entonces, voy a ir a RStudio. Entonces, si ustedes seguramente han trabajado ya alguna vez con RStudio, entonces RStudio es un IDE o una plataforma que permite hacer interpretación de código de R. Eh, Entre otras cosas que lo que pueden hacer en R es trabajar directamente con scripts de R, que es básicamente trabajar con la información tal cual sería tal cual sería la información, digamos, como si trabajaran con la consola de R sin necesidad de RStudio. La ventaja que tiene RStudio es que nos da un conjunto de ventanas estructuradas para poder procesar código de R de una forma muy amigable. Entonces, seguramente lo que ustedes ya conocen hasta este punto es trabajar con scripts. Un script es como este que estoy mostrando aquí, que es un archivo plano que se genera simplemente con darle clic aquí a nuevo y generar un script, ¿no? Eso es tal cual lo que ustedes seguramente ya ubican para poder generar aquí archivos.
Todo lo que voy a utilizar hoy es eh, digamos, una herramienta adicional que tiene R, que es utilizar R Markdown. R Markdown es el intérprete que tiene R respecto del concepto de Markdown. Markdown es un concepto más general, más genérico, que se implementa en muchísimas soluciones. Digamos que la más obvia siempre ha sido como prestar que es como una página web en la cual puedes seguir reglas del HTML, que es el lenguaje en el que se suele programar algunas de esas páginas. Y entonces puedes establecer encabezados, puedes establecer incluso visualizaciones interactivas y puedes hacer cosas que te respondan al usuario. Eso es algo muy común. Nosotros, de hecho, ya hemos trabajado con un Markdown. Jupyter Notebook tiene una lógica de Markdown. Es eso, es un Markdown, pero se llama Jupyter Notebook. En el caso de RStudio, decidió llamarle a su intérprete Markdown, llamarle R Markdown, y abreviarlo con los archivos que tienen la terminación .rmd. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos un archivo R Markdown en R? Es muy sencillo, simplemente damos aquí a nuevo y decimos R Markdown, new R Markdown. Y cuando ustedes creen un nuevo R Markdown, les va a preguntar varias cosas. Les va a decir, bueno, ¿qué tipo de documento quieres crear? Le pueden poner un título, por ejemplo. A este le voy a poner ejemplo, nada más por hacerlo sencillo. Me va a preguntar por quién quiero que aparezca como autor. Esto es importante en términos de la configuración que va a aparecer. Y el output, ¿qué tipo de output quiero generar? ¿Quiero generar un HTML? Es lo más común. ¿O quiero generar un PDF? Que es otra opción también altamente común. Por ejemplo, ustedes pueden decidir incluso escribir su tesis aquí si quisieran. Esto es posible. Este, pueden generar un Word también. Pueden generar presentaciones. De hecho, creo que Omar hizo la primera clase, debió de haber seguramente alguna de las presentaciones que hizo Omar, las primeras clases, fueron generadas aquí, casi estoy seguro. Y pueden generar un Shiny, un documento Shiny, que es algo que voy a mostrarles hacia el final de la clase. Entonces, digámoslo, dejémoslo en este momento así como está configurado este que les propongo. Si le dan OK, entonces se genera un archivo R Markdown, que es esto. Y un R Markdown tiene la siguiente estructura. Tiene un título, o digamos una parte de encabezado, donde viene el título, ¿no? El documento se llama ejemplo, el autor es Benjamín Oliva y se puede modificar. Ustedes aquí pueden modificar todo. Entonces, por ejemplo, pueden cambiarle quién es el autor, el título del documento, y el output. Pero en este momento lo voy a dejar tal cual como está. Y hay varias opciones que hay que definir. Por ejemplo, alguna de las opciones que hay que definir aquí es, por ejemplo, esta primera opción, que está en la línea 9, eh, lo que trata de hacer R Markdown es, digamos, separar la información en chunks, como en pedacitos de código. Y esos pedacitos de código son definidos por las tres comillas que están en la línea 8 y se cierran con otras tres comillas que están en la línea 10. Entonces, todo lo que se ponga entre esas tres comillas es un pedazo de código. Y pues ese pedazo de código, por default, es R, pero puede ser Python, puede ser SQL, puede ser JavaScript, puede ser Julia, también lo interpreta, y no me acuerdo qué más interpreta en este momento. Bien, ¿cómo saben cuál es el código que está interpretando en ese pedazo de código? Aquí al principio no les va a decir siempre, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí va a ser código de R. Si fuera SQL, aquí diría SQL y diría que este es un código de SQL, pero en este caso es R, ¿no? O si fuera Python, ahí diría la palabra Python. Y luego viene setup. Y esta palabra que está aquí es simplemente el nombre que le vamos a dar al pedacito de código. Entonces, a veces va a ser importante nosotros darle un nombre a un pedacito de código, sobre todo cuando escribimos documentos que después queremos que el lector pueda referenciar. O sea, podemos decirle al lector, por ejemplo, vea a la sección de código que se llama setup y eso está como 5,000 líneas hacia la salud. Entonces, ¿cómo lo puede identificar? Bueno, le pone su nombre. En este caso, este pedacito de código que está entre la línea 8 y la 10 se llama setup. Pero se puede haber llamado de otra manera. Se pudo haber llamado mi primer pedazo de código, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Y luego vienen las opciones, vienen otras opciones. ¿Qué opciones pueden incluir ahí? Bueno, pueden decirle que se muestre, por ejemplo, en el R Markdown final, o que no se muestre,
o que los warnings no los muestre, como por ejemplo a mí no me gustan los warnings, casi a todo siempre le pongo que los warnings estén apagados. Este, tenía alguien que me decía que bueno, que así no te dabas cuenta de los errores, tal vez sí, pero los warnings no son tan relevantes, los errores son los que son los relevantes, en el caso de Apple. Este, y ya, y luego de eso, lo que está en la línea nueva es concretamente código. En este caso, el código que está en la línea nueva, lo único que le está diciendo a R es que tome la biblioteca que se llama Canif. Esa es la biblioteca, entonces, y que tome de esa biblioteca, que tome la función que se llama ops-chunk, y que de esa tome específicamente el objeto que se llama set, y que ese set lo ponga echo true. Concretamente esa línea lo que dice es que se apaguen todos perdón, que todas las veces que haya un código se despliegue en el producto final. Eso es lo que está diciendo, a grosso modo. Luego, ustedes pueden manipular esto como si fuera un segmento de página web, y ese segmento de página web entonces tiene algunas reglas. La primera regla es que todo lo que escriban fuera de los pedazos de código se interpreta como texto, no es código. No se puede ejecutar. Eh, ¿Cómo pueden distinguirlo? Es simplemente porque tiene, digamos, un resaltado distinto, y lo que es código siempre suele aparecer aquí con un simbolito de llavecita y con un símbolo de play o run. Entonces, ustedes pueden darle run a este, por ejemplo. Si le dan run, les va a decir, entonces aquí les muestran la consola y ya se ejecutó el código. En este caso, es este el código que se ejecutó. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, vale. Lo que sigue entonces es texto. Por ejemplo, este texto que se llama R Markdown, aquí se ve así, digamos, se ve como plano, pero ahorita que lo despleguemos va a tener otra forma de verse. Entonces, todo lo que pongan gato y luego un espacio va a tener una regla de encabezados. Por ejemplo, el encabezado el primer encabezado que ustedes pueden generar es al que le pongan solamente un gato. Gato, espacio y texto es encabezado 1. Luego, encabezado 2 son dos gatos, y luego este le vamos a poner header 2. Encabezado 3 le vamos a poner header 3. Y esto ahorita que veamos el producto final, van a ver cómo es que cambia el tamaño del S. Lo que está en la línea 12 va a ser el texto más grande posible que pueden generar, hasta 6 gatos. Es el texto más pequeño que pueden generar como encabezado. Entonces, si ustedes separan su documento en secciones, sus opciones, sería con eso. De hecho, después pueden generar una tabla de contenido. Cuando se vuelvan mucho más expertos en esto, pueden generar tablas de contenido de sus documentos. Bien, lo que sigue entonces también es texto. Esto es un texto. Le pueden poner direcciones URL, como esta que está aquí. Si ustedes lo ponen así entre signo de menos y más, les va a decir que eso es un URL. Eh, Todo lo que está, por ejemplo, aquí entre dos asteriscos, se pone como negrita. Eh, y bueno, veamos el siguiente pedazo de código. El siguiente pedazo de código dice que es es un pedazo de código que es de R, y este pedazo de código se llama car, y va a llamar a a la tabla de datos que siempre se utiliza de ejemplo en R, que es la base de la tabla de datos de car. Y la tabla de datos de car simplemente tiene esta información. Tiene información sobre automóviles y tiene simplemente estadísticas como velocidad y distancia de recorrido. Entonces, le puse summary car, lo que me da es el resumen de car. Si ustedes escriben aquí en la consola car, van a poder observar quién es car. Car es esta tabla, es la tabla que está por default en R. Pues escriban en la consola car y les va a aparecer que es una tabla de dos columnas. ¿Sí? Ese es como siempre se ocupa es como en el caso de Python, el dataset clásico es el dataset de las flores estas, de, y en el caso de R es K, el dataset de ejemplo. Bien, este, bien, ustedes le dan run, entonces, si le dan run les muestra el resultado. Pueden incluir un plot, por ejemplo, este es un código de R, que se llama pressure y que es un echo fold. Esta es una opción que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí el echo fold? Noten que aquí dice echo fold, y aquí arriba, en estas opciones, dice echo true. El echo true dice muestra el código. Eso es lo que le está diciendo R. Y el echo fold te dice no muestres el código. Bueno, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque resulta ser que solo este pedacito de código no va a mostrar que la instrucción detrás fue hacer un plot.
sino simplemente va a mostrar el plot. Eso es en el producto final que vamos a ver. Vamos a ver el gráfico, pero no vamos a ver el código que generó el gráfico. Entonces, eh, le damos run y vamos a ver este gráfico, ¿no? Este es el gráfico común de R, que ustedes seguramente saben hacer de R, que es generar un plot. De hecho, aquí está la explicación un poco que les acabo de decir, ¿no? Entonces, bien, ahora este tipo de cosas, lo que seguiría ahora es guardarla, guardémosla, le vamos a dar guardar. Yo la voy a poner en mis descargas porque si no lo voy a no me acuerdo dónde lo puse. Y lo voy a poner ahí, voy a poner que este se llama ejemplo o póngale como ustedes quieran, mi RMD, lo que ustedes quieran. Noten que la extensión que me va a poner es .rmd. Con eso yo sé que este es un objeto R Markdown, ¿sí? Y le voy a dar guardar. Ya una vez que lo guardé, lo que sigue ahora es simplemente implementar o tejer todo el código que está aquí. Concretamente el R le dice tejer. Y bueno, y para tejerlo, digamos, vamos a utilizar el comando tejer. Y ese comando está aquí arriba, que se llama Canit. Y si le dan clic a ese comando, esperen un segundito, y aquí en la consola nos empieza a decir que lo construyó. Y ese es el producto que ustedes verían final. Noten, entonces, digamos, el documento se llama ejemplo. El header 1 es el más grande, header 2, header 3. Vas a ver cómo van cambiando de tamaño. Eh, la palabra canis estaba en negritas, por eso tenía dos asteriscos alrededor. Este es el URL. El dataset se incluye así. Y noten cómo es que el plot solo aparece el plot, no aparece el código. Esa es la diferencia entre poner echo true y echo false. Eh, Bien, esto es verlo digamos, desde la pantalla de R. Si ustedes quieren cambiar esto y quieren que se vea en una pantalla de navegador, vayan aquí a la piececita esta de la ruedita y elijan aquí que se vea ah, en Viewer Pane. Aquí, déjenme, a ver si no me equivoco. Aquí en esta opción que está. Si ustedes le dan clic ahí, vuelven a decirle tejer. Y ahora no se va a mostrar necesariamente en R, sino se va a mostrar ahorita en el navegador. Ah, no, ¿por qué? Windows. Déjenme ver si lo puedo mover. Y ya no tiene la opción para ver en la pantalla. Bueno, creo que hay una actualización que le hice a mi R ya me pide verlo en el navegador. Bueno, ni modo. Está bien. ¿Dudas hasta este punto? Ok, bien, listo. Entonces ya sabemos hacer el Markdown. Vamos entonces ahora a utilizar uno para la clase. Entonces, en la carpeta que les comenté que descargaran, abran el archivo que se llama estimación ordinal logic, y ese es un R Markdown con el que vamos a trabajar hoy. Vamos hasta el inicio eh, y vamos describiendo un poco qué es lo que tiene este archivo. Sí está un poco largo el archivo, pero casi todo esto ya lo hemos hecho alguna vez en Python. Entonces, este archivo tiene este encabezado, tiene un título, dice estimación de la regresión logit. El output yo le puse por default fue HTML y PDF. Pueden quitarle si quieren PDF para que, si es que no quieren hacerlo PDF, HTML será el default que aparecerá. Luego le dejo las opciones que son echo true. Aquí es lo que yo les decía. En general yo apago los warnings, entonces le pongo warning false, es decir, no muestres ningún warning. Y los mensajes también los apago. ¿Sí? No quiero que me muestres ningún mensaje. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Entonces le vamos a dar run. Entonces nuestro, digamos, chunk de setup, ahí está. Y ahora voy a instalar las dependencias o las bibliotecas que necesito. Necesito todas estas bibliotecas. Si ahorita les aparece R aquí arriba un mensaje de que necesita instalar, aquí arriba les debería de aparecer un mensaje, dígale que sí, que les instale todo lo que este, y luego le dan simplemente run y por default se van a instalar, si le dieron clic aquí al de install,
debió instalarse todo lo que necesitan. Si no, si le quieren instalarlas a mano, simplemente vayan descomentando cada una de las líneas. Por ejemplo, si quieren instalar esta biblioteca, les comentan esta y ejecutan específicamente esta línea. ¿Cómo ejecutan solo una línea? Se posicionan al principio de la línea y le dan control enter. Y con esto solo ejecutarán esa línea en específico. Si quieren ejecutar todo el pedazo del código, necesitan darle con este símbolo de error. Entonces pueden elegir procesarlo por pedazos o todo el chunk completo. Luego, vamos a estimar nuestra regresión logic. Esto que está aquí es código LaTeX. Así es como yo lo vería si yo estuviera haciendo un documento LaTeX. Así lo debería yo de poner. Aquí tiene una forma más o menos fea, pero ya que lo veamos desplegado, aquí será una lista. Esto se verá como una lista. Este, aquí están las variables que vamos a ocupar. Ya las hemos discutido alguna vez. Eh, lo que vamos a hacer ahora es leer datos. Nuestro archivo que vamos a utilizar de fuente de datos se llama DatosTel. Entonces, DatosTel, voy a utilizar un lector de CSV y lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar datos. Y quiero que me muestre las dimensiones de cuántos elementos hay en datos. Y en datos tengo 36,000 juegos, ¿no? Que son los juegos que hemos discutido anteriormente con 60 columnas. Podemos hacer una tabla de conteo. Esta tabla de conteo ya la hicimos en Python alguna vez. Y es simplemente lo que estoy diciéndoles datos y luego, eh, ¿alguien de aquí nunca ha usado R? ¿No? Todo el mundo alguna vez ha usado R. Sí, ok. Este comando sí lo ubican, ¿verdad? Nada, solo no quiero equivocarme. Este que está aquí. Signo de porcentaje, mayor que signo de porcentaje, ¿sí? Ok, perfecto. Vale. Entonces, lo que le digo datos, quiero que hagas el conteo de la columna que se llama CapRevYear. Y aquí están el conteo completo. Vamos a crear, luego, entonces, pero por default, esto es un texto. Igual que en Python, vamos a declararlo esto como una variable que sea ordenada. Pero en R, las variables ordenadas se llaman factor. Pero un factor muy particular, entonces le voy a decir, quiero que crees una variable que va a ser un factor con la columna que se llama CapRevYear y quiero que esté ordenada y el nivel será el siguiente. Entonces yo le doy el nivel, le digo el nivel de ordenamiento, ¿no? Entonces, la primera columna, todos los que tengan este texto serán en la categoría inferior, esta será la segunda categoría, tercera hasta cuarta categoría. Este es el orden que quiero que siga. Y noten que no, digamos, en términos de tabla no va a cambiar. O sea, esta información que está aquí, noten que aquí dice carácter, aquí abajo dice CHR, porque es un carácter. Pero cuando hagamos esta instrucción, aquí abajo va a decir ORD, ¿no? Es decir, este es un objeto ya del tipo ordenado. Bien, listo. Ya una vez que hacemos esto, todo lo demás ya lo hemos hecho alguna vez, es crear categorías de año. Luego lo que hicimos fue separar los reviews, también ya lo hicimos una vez en Python, entonces lo voy a pasar bastante rápido. Creamos estadísticas descriptivas con esta función y luego nos dimos cuenta que necesitaba un rebalanceo de la información y por eso vamos a seleccionar el 5% más o menos de la información de la categoría 1, que son como 1,700 videojuegos. Y luego ya una vez que lo seleccionamos, juntamos todo el dataset y vamos a trabajar con este dataset. 1,700 videojuegos en la categoría 1, 492 en la 2, 162 en la 3 y así hasta 61 en la última categoría. Vamos a crear ahora sí vamos entonces a implementar un modelo de Machine Learning. Entonces voy a crear una partición para entrenamiento y otra partición para prueba. Entonces, esa es la manera en que lo tendría que hacer. Entonces, voy a establecer primero una semilla de números aleatorios. En Python se utiliza 42 casi siempre. En R no hay un estándar. No, no es un estándar, sino tiene una convención. Entonces, ustedes pueden elegir cualquier número de números aleatorios que quieran aquí. Yo elegí esta semilla, ustedes pueden elegir la que quieran. Y lo que quiero ahora es que crea una partición. Le estoy diciendo, crea una partición utilizando esta variable como variable objetivo para la partición y quiero que el 70% de cada una de las categorías que yo definí esté en el conjunto de entrenamiento. Y lo único que voy a extraer es el I, es decir, de la tabla, quiero que identifique R en la posición de cada una de las entradas que yo quiero seleccionar como entrenamiento
por eso solo le digo que extraiga los índices y que luego lo que voy a hacer es simplemente tomar los datos y quiero extraer los índices que son de entrenamiento. De esa manera construyo mi dataset de entrenamiento y mi dataset de prueba o de validación, en este caso, que le voy a llamar así, valid, es los que no son del conjunto de entrenamiento, ¿no? Entonces, es muy sencillo para R. Aquí están los índices que van a estar en entrenamiento y si le pongo un menos, quiere decir no incluyas los que están en la categoría de entrenamiento. Es muy sencillo, la verdad. Eso es algo padre, al menos desde el punto de vista de R. Y luego vamos a contar cómo se ven las categorías y lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces, en el conjunto de entrenamiento voy a tener este número de observaciones. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a entrenar un modelo que aprenda a clasificar aquí, en este pedazo del dataset, y luego lo voy a probar en este otro pedazo del dataset. ¿Sí? Y vamos a ver qué también aprendió. ¿Hasta aquí alguna duda? Va. Entonces, primero debería yo hacer una estadística descriptiva, que está aquí. Esta es la estadística descriptiva con esta instrucción que se llama table by, y muestro, estaría aquí el resumen, solamente que como mi R está en negro, no se alcanza a ver, pero si ustedes lo tienen en blanco, seguramente lo pueden ver muy sencillo. Luego, vamos entonces ahora sí a estimar el modelo. El modelo se estima con esta función, se estima con una función que se llama P o el A, que es la abreviación de Probability Ordinal Logistic Regression, ¿vale? Entonces voy a utilizar una regresión, a pesar de que tiene dentro de su nombre la parte de logit, en realidad no solamente puede estimar un logit, puede estimar más cosas, ahorita les muestro cómo. Entonces simplemente hay que poner esta instrucción. Ponemos aquí la variable que queremos estimar, luego le ponemos vergulilla, se llama, y le ponemos las variables que queremos utilizar para explicar el fenómeno. En este caso es precio, score, las que ya conocemos, ¿no? Follower y todas las categorías o los tags que habíamos definido. Luego de eso, le digo quién es el dataset. El dataset quiero que utilice el dataset de entrenamiento. Quiero que resuelva esto por un método hessiano, que es para encontrar las varianzas y covarianzas. Y al final el método que quiero de estimación es logística. Si yo quisiera utilizar un Probit, aquí simplemente le cambio logit por Probit. Logistic, pues ya simplemente sería. Por eso les digo que pueden estimarlo también. Luego, ya que tengo esto, noten que esto lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar OLM01. Ese es un modelo, esa es una regresión. Ya. Esa regresión la voy a guardar y la voy a guardar en un pequeño archivito que va a ser el modelo. Entonces, en realidad a mí no me interesa tener todo el código que tengo bastantes veces. O sea, yo cuando digo pónganle productivo su modelo, a las personas que quieren ver su modelo no quieren ver todo el código que está arriba necesariamente. Quieren ver el archivo, el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, piénsenlo de esta manera. No sé si seguramente está muy de moda utilizar modelos de inteligencia artificial. Cuando les dicen a ustedes que están utilizando el modelo, por ejemplo, de OpenAI, la razón por la que ustedes no tienen el modelo en sus máquinas, sino que se tienen que conectar a través de una plataforma, es que el modelo es muy grande para vivir en su máquina. Entonces, vive en un servidor de OpenAI. Ese servidor, para comunicarnos con él, nos comunicamos a través de una API. Entonces nosotros le subimos cosas a esa API y esa API te la pasa al modelo, el modelo responde y la API nos responde a nosotros. ¿No? Es un poco la triangulación que ocurre. En este caso no, lo que yo voy a hacer es yo el modelo es tan pequeño que lo puedo tener en mi máquina y lo puedo utilizar después para predecir el fenómeno que quiero entender ahora. Entonces, este OLM01 que está aquí, lo voy a guardar y le voy a decir, guárdalo como un RDS, ese es el objeto que voy a guardar en este caso. Y lo voy a guardar como olmmodel.rds. Ya una vez que lo guarde, voy a mostrar simplemente el resumen del modelo. Entonces, lo que debió de haber ocurrido es que ustedes ya estimaron el modelo, estos digamos todos los coeficientes del modelo, y el modelo se guardó ya. Esto aquí están las particiones, ya las habíamos conversado, qué significaban esas particiones. Luego, vamos a probar el modelo. Entonces ya tenemos nuestro modelo que se llama OLM01. Lo que voy a hacer es lo siguiente.
quiero que el modelo OL01 voy a extraer los coeficientes y lo voy a guardar como OLM01 coeficientes y los p-values. Y entonces esta sería una manera de guardarlos separadamente si quisiera mirarlos. Puedo ver un resumen, esta tabla que se llama Stargazer, esa es la función. Es una bonita forma de reportar su modelo. Entonces, por ejemplo, si quieren reportar su modelo, repórtenlo aquí. Utilicen esta estructura y es muy sencillo, simple coeficiente y error estándar abajo. Es una manera muy elegante de mostrar sus resultados. En este caso es muy largo, por eso a veces no ni siquiera queremos mirarlo. Si quieren ver los efectos marginales, también se pueden calcular aquí muy sencillo. Entonces le damos efectos marginales, que nos calcula aquí. Eso tampoco los voy a conversar mucho porque fueron parte de la sesión anterior. Bueno, de hace como 6 sesiones. Eh, y bueno, ¿para qué sí me sirve el modelo? Para predecir. Eso es lo que quiero hacer al final de cuentas. Entonces, lo que voy a hacer es predecir y voy a decir, voy a tomar el modelo y quiero que utilice como nueva data el archivo de validación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué también predice nuestro modelo con nueva información, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo. A ver, el modelo que entrené en el train set. Ahora quiero que tomes la información de validación y me digas cómo clasificarías esa información. Y el modelo puede darme dos respuestas. Puede decirme la probabilidad o puede decirme la clase. Si me dice la probabilidad, entonces me va a dar cuatro probabilidades. Me va a decir con qué probabilidad, digamos, la información de ese renglón puede ser clasificada en la categoría uno, 2, 3 o 4. Si le digo class, que es la línea 289, me va a decir cuáles de esas clases tiene la probabilidad más alta. ¿Sí? Ahorita voy a hacer una gráfica para mostrarles a qué me refiero con eso. Entonces, generamos ambos valores y voy a crear todo en un solo dataset. Déjenme combinarlo aquí y vamos a mirar nuestro dataset que se llama Val. Aquí está. El archivo valid es este. Entonces, aquí viene la categoría de ingreso, el precio, y hacia el final de esta, déjenme ver dónde está, me la puse, está aquí. Dame un segundo. ¿Y si es esta? ¿Por qué no me la muestra? No me muestra. Dame un segundo, porque creo que, bien, entonces vamos a hacer esto para ver los resultados. Entonces, hasta el final está class predict, entonces esa es la que quiero que miremos. Entonces, pero lo que no sé es por qué no me la muestra al inicio. Vamos a darle valid. Listo. Entonces, la columna que se llama class predict, que es la última, pueden acceder a ella de dos maneras. Pueden escribir valid y le ponen signo de peso. Ah, signo de peso. Y le ponen class predict y esa es la clase que predice el modelo. Entonces, el modelo dice que, por ejemplo, déjenme voy hasta el inicio, dice que, por ejemplo, el renglón 1 predice que debería estar en esta clase. El renglón 2 en esta clase y así el renglón 3 hasta la última clase. Cada una de estas serían las clases que predeciría el modelo. Entonces vamos a crear una matriz que se llama matriz de confusión, que ya la hemos conversado, para comparar cómo se ven los resultados. Entonces ejecutamos este chunk y vamos a ver cómo se vería el resultado. Entonces lo que tengo aquí es
los verdaderos datos, estos son los datos reales, cómo estaban clasificados. Y lo que tengo acá son cómo los predice. Entonces, noten, por ejemplo, lo que dice R es que hay 510 renglones, que lo que dice R es que hay 510 renglones que están categorizados en esa categoría, en la primera. Pero yo cuando pongo a trabajar mi modelo solo puedo predecir 478. Entonces me estoy equivocando algo en esto. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pueden observar de esta tendencia? ¿Qué es lo que podrían decir? ¿Qué es lo que sospecharían que está haciendo? ¿Bien o mal? Si es que hay algo bien o mal. Bueno, ¿les preocupa algo ese resultado? ¿Les parece que suena bueno? Porque en estricto sentido no es tan malo. Es decir, había 510 y es capaz de predecir 478. O sea, se está equivocando por 30, 32. Exacto, ni siquiera sabemos si son los mismos. Está bien, estoy de acuerdo, pero eso ahorita lo vamos a verificar. Pero a mí lo que me interesa de esta tabla es que observen cómo es que la capacidad de predecir categorías se pierde cuando va subiendo a la categoría más alta. ¿Eso qué podría significar? Que mi modelo, es una conclusión que ya habíamos llegado hace como 6 sesiones, cuando vimos la primera vez el modelo, que el modelo no era bueno prediciendo cuando el videojuego podía ser exitoso. De hecho, esto es lo que pasa. Es bueno prediciendo cuando el videojuego va a ser un fracaso, porque ahí es muy bueno. Pero para saber si vamos a ganar, no es tan bueno prediciendo. Pues tal vez no es tan malo. En realidad, el modelo a lo mejor que es el correcto y que sí, para el cual sí sirve la información, es en realidad un modelo binario. Eso es un poco el aprendizaje. Es decir, a lo mejor solo es capaz de predecir si es que vamos a recuperar los costos o no, asumiendo que los costos son $1 millón. Solamente sirve para eso. Ya si es que te pasas del $1 millón, a lo mejor ya no es capaz, ya no es bueno prediciendo, necesita otro tipo de información. A lo mejor preferencias de los consumidores, otro tipo de cosas que no tenemos en la tabla de datos. Bien, ahora sí, vamos a resolver la duda de si está prediciendo correctamente. Vamos a generar la matriz de confusión y la matriz de confusión, podemos hacerla mejor. Entonces, ahora sí, aquí está predicción y aquí está reference. Está invertida respecto de la de Python. Python primero nos mostraba en fila el reference, es decir, el verdadero valor, y en las columnas nos daba la predicción. R lo da al revés. Entonces, en reference quiere decir que es la verdadera categoría. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa este 478? Significa que son que son, que hay 478 videojuegos que eran categoría 1, que fueron categorizados como categoría 1. Luego, hay 31 videojuegos que eran categoría 1, pero que el modelo dice que son categoría 2. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta cero. El cero quiere decir que hay 0 videojuegos de la categoría 1 que fueron categorizados como categoría 4, ¿no? Entonces ahí no se equivocó el modelo. Veamos ahora la segunda categoría, que es más de $1 millón y menos de 5. Aquí lo que dice el modelo es que hay 120 videojuegos que el modelo predice y categoriza bien, ¿no? Es decir, esos 120 son de la categoría 2, corresponden a la categoría 2. Pero hay 16 que predice como categoría 1, pero no eran de la categoría 1, sino eran de la categoría 2. Entonces, si se dan cuenta, se equivoca, en, se equivoca ya, en este punto ya es bastante, porque estamos hablando de que se equivocó en 30, en 26, en 27 casos, ¿no? Digamos, en términos porcentuales ya es bastante respecto del caso anterior, respecto de la primera columna. Pero el más interesante de todo es la última columna. La última columna es que el caso de más de $20 millones. Se supone que más de $20 millones solo es capaz de interpretar bien dos casos, es decir, dos casos que son de más de $20 millones y que puede clasificar ahí. Pero la mayoría los clasificó en la categoría 2. Se equivocó muchísimo. Pues aquí se ve claramente cómo es que el modelo es malo, prediciendo las categorías entre más
digamos, más preferidas son. Y las que no, lo hace bastante bien. Un poco la conclusión aquí es como, tal vez el modelo correcto debería ser un binario. Solamente es capaz de predecir cuándo obtendremos menos de $1 millón y cuándo obtendremos más de 5. Ya, este modelo no predice otra cosa, solo predice ese fenómeno. Bien, entonces el accuracy, que es el porcentaje de exactitud que tiene, es 0.84, no es malo, pero no es malo porque predice la categoría que tiene más datos, no, no predice las otras. Es un problema. Luego, ya una vez que hicimos esto, bueno, aquí están otras métricas de precisión. Ahora bien, pues ya vamos a asumir que mi modelo, bueno, es el mejor que puedo obtener. Pero la pregunta, noten, esta es la pregunta, esto es lo que de verdad nos debería de preocupar. Aquí hay un problema que puede ser altamente criticable de mi trabajo, y es que estoy haciendo como una especie de estimación sintética, porque noten que yo inicié con 36,000 videojuegos y luego me di cuenta que había una categoría que estaba muy cargada en información y decidí rebalancear. Eso es un poco arbitrario desde mi parte, desde mi punto de vista, ¿no? Incluso desde cualquier punto de vista, puede decir, es un poco arbitrario. ¿Por qué tú decides rebalancear? Bueno, decido rebalancear porque si no, entonces estoy entrando en un problema en el que en realidad estoy solo prediciendo bien la categoría más frecuente. De hecho, eso nos está pasando. Entonces, no solo nuestro modelo no solo deberíamos de evaluar en términos de train y, bueno, de entrenamiento y prueba o entrenamiento y validación, sino que deberíamos de traer nuestro modelo y llevarlo al dataset completo, es decir, al dataset en el cual no rebalanceamos, porque ese es el que de verdad le interesaría a un cliente si es que tuviéramos un cliente en este caso. Porque el cliente no enfrenta el modelo rebalanceado, no enfrenta el dataset rebalanceado. Él enfrenta el dataset con todos los sesgos que tiene. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar nuestro modelo y vamos a ver qué tan bien predice los 36,000 videojuegos. Vamos a ver si se equivoca. Entonces, hacemos la predicción, guardamos la información y comparemos los resultados. Y bueno, pues en realidad nuestro modelo no es tan malo. O sea, observen, lo rebalanceamos y todo, lo entrenamos en un escenario rebalanceado. Y a pesar de que lo entrenamos en un escenario rebalanceado, es decir, redujimos la categoría 1, cuando lo pongo a trabajar, el modelo predice bastante bien la categoría 1, ¿no? Eso puede significar dos cosas. Uno, que la categoría 1 tiene muchas características que la hacen común. Entonces, aquí viene como una paradoja, ¿no? Resulta ser que los videojuegos que fracasan, porque los humanos no seguimos la lógica de que, ¿han escuchado esta frase de cómo esperas obtener resultados distintos si haces exactamente lo mismo? ¿Sí? Es que es exactamente lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, los videojuegos que fracasan son porque la gente está haciendo exactamente lo mismo. No mira y no ve que a lo mejor a alguien ya se le ocurre un videojuego de fantasía con un personaje masculino, con no sé qué características, pero lo sigue creando y piensa que va a tener éxito, ¿no? No. ¿No? Es un poco lo que... Por eso el modelo es bueno. O sea, porque cuando nosotros rebalanceamos, pues tomamos información que es muy parecida entre ellas. Sí. Y bueno, y vean cómo es que sí, en efecto, va perdiendo predictibilidad hacia la categoría más alta. Podemos ver la matriz de confusión solamente para analizar los resultados con más cuidado. Aquí está abajo. Y noten que la curva sí noten cómo es que la curva sí aquí, la curva anterior era 84 y aquí es 93. ¿Eso qué creen? ¿Que es bueno o es malo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, es muy bueno, de hecho. De hecho, si hubiera sido al revés, sería muy mal. Si es al revés, eso sí pónganselo así como grábenselo. Si ocurre al revés, es decir, que mi accuracy, después de entrenar, va disminuyendo cuando lo pruebo en entrenamiento o cuando lo pruebo en toda la información, disminuye, es muy malo porque lo que significa es un overfitting. ¿Qué significa overfitting? Ya traducción mundana. Significa que el modelo solo se aprendió la información con la que fue entrenado, pero cuando lo someto a nueva información, no es capaz de predecir un buen resultado. Pero si ocurre lo contrario, quiere decir que es un buen modelo, porque en realidad no se aprendió los datos, sino que entendió las correlaciones que están implícitas en la información.
tan las aprendió que cuando tú lo sometes a nueva información, incluso es capaz de predecir mejor que cuando no estaba en la información anterior, ¿no? Es un poco la lección. Vale, bien. Veamos entonces, para cerrar un poco esta parte de la clase, eh, si ustedes quieren extraer, por ejemplo, imaginen que esta es la categoría que nos interesaría a nosotros como objetivo, podemos extraer algunos ejemplos, pero lo que quiero que hagamos es esto. Esto que está aquí es una configuración de un videojuego que es ganador, ¿no? Es decir, pongamos el precio de 29, $25, hablemos con los Steam Gamers, con las tiendas de videojuegos y que le pongan un score de 9. O sea, búsquense como pruebas y personas que lo califiquen como un score de 9. Followers que estén en la categoría 3 y comentarios positivos en la categoría 3. Dicho de otra manera, creo que sí les conté, ¿no? Que este sí es un caso real. Ha dicho, cuando se lo presentamos a la persona, básicamente lo que nos dijo es que ustedes, lo que él interpretó, lo que me están diciendo es que necesito invertirle a Twitter. Y en efecto, resulta ser que los videojuegos se mueven muchísimo en aquel momento, hace como 3 años, por Twitter. Hoy no sé, hoy la verdad no sé si siga siendo como la plataforma preferida. Este, y bueno, y este es el tipo de videojuego que deberían crear. Un videojuego de adventure, que sea de single player, que sea 3D, que sea de survival, y bueno, y aquí están todas las demás cosas, ¿no? Que debería contener ese videojuego. Entonces, este videojuego tiene, esta sería la predicción. La predicción sería, aquí están las probabilidades. Me dice que este videojuego estaría en la categoría 1 con una probabilidad de 0.01, en la categoría 2 estaría con una probabilidad de 27, en la categoría 3 estaría con una probabilidad de 45 y en la categoría 4 con una probabilidad de 26. Entonces, un poco la lección es, bueno, la categoría de mayor probabilidad es esta, 0.45, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Vale. Veamos ahora cómo lo implementaríamos ya en una solución. Voy a ir a la carpeta de la clase y el que se llama app AB. Aquí, por favor, abran el que se llama Simul App RMD. Este que está aquí, todo esto que está aquí, ya es un archivo. Noten que el output que le estoy diciendo es un Shiny. Es un objeto distinto ya es. Entonces, antes de ejecutar regresemos al anterior y tejamos este. Tejan el resultado, denle tejer. Va a tomarle unos 30 segundos en generarse y van a ver el resultado que genera, ¿no? Y el resultado que genera es un objeto HTML. Ahora que termine, se tarda un rato porque son muchas operaciones, ¿no? Pero sí lo resuelve. Ahí está. Entonces, este es el resultado que ustedes verían, ¿no? Entonces, si ustedes algún día llegan y dicen, bueno, voy a presentar mi trabajo, esto es lo que deberían presentar, ¿no? Bien, y este archivo se generó en su carpeta de trabajo. En su carpeta de trabajo ustedes van a ver este archivo que se llama, el que tiene la terminación HTML, .html. Denle doble clic a este archivo y se va a abrir en un navegador. Entonces, simplemente ustedes tienen su página personal, lo montan ahí y dicen, esto es parte de mi portafolio de las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, es una manera muy estática de hacerlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí, duda? Bueno. Llevemos de sumamos un poquito al cómo lo presentaríamos, ¿no? Mi propuesta de cómo presentarlo es esta. Vayamos a R y trabajemos con el que se llama Simulab. Es un objeto que se llama Shiny. Este objeto también funciona con chunks de código. Entonces, por ejemplo, el primer código, aquí lo que estoy haciendo es ponerle un logo. Si ustedes van a la carpeta, van a ver un archivo que se llama logo, y el logo que tenemos ahí, aquí, es el logo de la facultad. Le vamos a poner un logo, se va a ver lindo ahí, va a tener su logo. Y luego le voy a poner, lo que está aquí es, noten esto, tengo las opciones de setup, pero voy a leer el modelo, no voy a calcular nada aquí, voy a leer directamente el modelo. El modelo que creen, el que se llama OLM Model. En este caso, yo aquí les voy a proponer dos modelos. Les estoy mostrando ya, digamos, el producto final, que el producto final es cuando nos dimos cuenta que el modelo correcto no era hacer varias categorías, sino hacer un binario, entonces
Lo correcto debería ser mostrar al cliente las dos opciones, decirle el multicategoría, que es el solicitado, es este. Tal vez no predice bien, pero el que sí puede predecir mejor es el binario, ¿no? Entonces, siempre darle las dos opciones, digamos, o completar nuestro razonamiento. Eso es muy ético de cuando hagan este tipo de cosas. Y luego les pongo todas las bibliotecas que va a necesitar. Y lo que está aquí, si quieren, ahorita no se preocupen por esto, lo van a aprender con muchísima calma después, y seguramente ustedes, es cuando ven un objeto Shiny, es simplemente crear digamos, apilar cosas. En este caso, lo que tengo aquí es un input panel. Un input panel es simplemente un rectángulo donde voy a poner cosas que puedo manipular. Ahorita lo van a ver, cómo se ve. Eso es un input panel. Y aquí están las características. Ahorita si quieren no lo muevan, solo déjenlo así. Después lo juegan un poco con lo que va mostrando ahí. Entonces, eh, luego viene un input panel para seleccionar el tipo de modelo. Viene aquí una explicación y viene cómo generar un plot, dos plots de hecho. Pero bueno, ¿cómo ejecutamos esto? Esa es la pregunta. Denle run document. Tal vez esa es a lo mejor la manera más sencilla de motivarlo. Denle run document y cuando le den document se va a tardar un ratito y eso es lo que van a observar. Esto es lo que ustedes verían, ya, esto es lo que entregarían ustedes como un demo. ¿Qué significa? Significa que es algo que ustedes le dejarían al usuario para manipular. Entonces, por ejemplo, mi simulador se llama Annual Revenue Simulator. Entonces, aquí el usuario puede simular un escenario, decir, a ver, este es un escenario de un videojuego ganador. Si quieren, déjenlo así como está ahorita. Entonces, si lo dejan así y van abajo, van a ver la gráfica, los porcentajes, pero en una gráfica. En este caso, esa configuración genera este resultado. Entonces, lo que le diríamos a una persona es, con un 45% de probabilidad estás aquí, ¿no? Pero más que eso, otra lección que ustedes pueden transmitir aquí es que le dirían a la persona, notan que las zonas adyacentes son de 27 y 26% de probabilidad. Quiere decir que si no la atinamos a esta, lo peor que nos puede pasar es que estemos en esta o en esta, ¿sí? O sea, no es tan mal al final de cuentas, ¿no? Si te saliera muy alta esta, esto sí sería grave, porque un escenario altamente probable es que te bajes hasta esta, ¿no? Por eso no pasa. Por eso esta configuración se diseñó así, es a propósito, no tiene. Y pueden elegir ustedes, bueno, y pueden decirle, bueno, si no te gusta el modelo ordenado, aquí arriba le dan al binario, eligen el binario y les muestra el binario. Dicen, bueno, el binario, con casi 100% de probabilidad, casi 99% de probabilidad, está por encima del $1.000.000. Lo cual era más o menos obvio, porque el modelo ya nos había mostrado que el ordenado estaba casi todo de ese lado, ¿no? Y aquí abajo les da las probabilidades de cada categoría. Entonces, elijan otra, por ejemplo. Déjenme mover algo. Déjenme ponerle. Uh, ¿Eh? ¿Alguien, perdón? Déjenme ponerle, por ejemplo. Me acuerdo de de hecho, esta persona que nos contrató para esto quería un videojuego histórico. Dijimos, vamos a ver qué le pasa si le vas a poner histórico, ¿no? Y parecía que era una buena idea, ¿no? Parece que no es tan mala idea. De hecho, hacerlo histórico lo iba a llevar a tal vez $20 millones, con una probabilidad de 50%. Lo que ya no le gustó tanto, y que a mí me parece también que es un tema complicado, es que cuando le ponemos que el protagonista sea mujer, pero le quitamos el histórico, creo que era, no había otra cosa que quitarle, déjenme acuerdo. Adventure, creo que era. O Survivor. Yo no recuerdo exactamente la configuración. Sí, esta era. Ya se empezaba como a ver una pérdida de las posibilidades de volverse altamente exitoso, ¿no? Porque el cliente creía que él tenía una idea de que los que eran protagonistas mujeres, sobre todo porque pensaba que cosas como Last of Us, que es un videojuego protagonizado por una mujer, podía ser algo que podía tener éxito, pero parece ser que no, los experimentos que estuvo haciendo no.
no fueron tan buenos, ¿no? Este, ¿Por qué? No sé, no soy experto en este de videojuegos, eso sí no. eh, de los- vale. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Sí. Vale. Entonces, regresemos un poco al código. Entonces, solamente veamos, identifiquemos cosas. Este es el input panel. Todo esto que está como en un gris resaltado, este es el input panel. Y aquí está este el input, déjenme, vamos a R, este es el input, ¿cómo se llama en R? Este es el input. Este es otro input panel y tiene una selección que dice model y puedes elegir entre el ordenado y el binario, ¿no? Entonces va identificando como las partes, ¿no? Entonces ahí está este otro panel. Aquí puedes seleccionar y aquí está este texto que está aquí, se colocó justo aquí abajo. Entonces noten que esto es simplemente el apilamiento de cosas. Un input panel, luego un selector, luego un texto, ¿sí? Entonces es simplemente ir apilando cosas. Donde ustedes quieren irlas poniendo es simplemente irlas haciendo. Y eso es para la parte de input. Entonces, eso es como, cuando ustedes hablen con alguien que hace desarrollo, es como decir, es como ese es el front-end, ¿no? Esa es la parte del front-end. Y el back-end es como donde se hacen las operaciones, ¿no? Donde ocurre la magia, ¿no? Donde, digamos, así, ¿no? Donde ocurre como el procesamiento. Esa parte está aquí abajo. Aquí donde dice render plot, noten que este ya no es parte del input, sino es más bien aquí ya está procesando cosas. Va a tomar cosas del input, por eso está en el principio de la palabra input. Entonces va al input y le pregunta cuál fue el precio que le asignó el usuario. Y eso sabe que está en input. Toda esta información viene de input y lo vuelvo un data frame. Y eso se va a llamar setup 1. Y ese setup, ya una vez que lo he capturado y que he identificado qué modelo es el que quiere el usuario, entonces aplico el modelo. Le digo predict el modelo o el M1 o predict el modelo Logic 01, ¿no? Dependiendo de la selección que haya hecho el usuario. Y ya, básicamente, eso es lo que hace esta mía. Bien, esto lo pueden desplegar en una página que se llama Shiny App. Déjenme se los muestro muy rápido. Entonces, ustedes van aquí a esta página que se llama Shiny Apps.io. Déjenme, Shiny Apps. Aquí. Ustedes aquí pueden desplegar todos sus demos de R. Eh, Tienen una cuenta gratuita que les permite, de forma gratuita, les permite desplegar hasta 5 aplicaciones y las personas pueden acceder a sus aplicaciones hasta 25 horas al mes. No es un servicio gratuito, tampoco es que sea como muy, digamos, altamente disponible, pero sirve para al menos presentar demos. Y si no, le hacen como yo cuando no tenía yo dinero, que es crear muchas cuentas, entonces tienen 25 horas en cada cuenta, ¿no? Este, y ya, ¿no? Entonces, y una vez, de hecho, créense una cuenta aquí y las instrucciones para subir una app son muy sencillas. De hecho, podrían subir la que ahorita les dejé en clase, pueden subirla, montarla en un Shiny App y van a tener algo como esto que les voy a mostrar. Déjenme hacer un reloj de este. Este que ya está en línea, de hecho está en línea, esta es la URL donde está disponible este Shiny App. Y es básicamente el que vimos, pero ya está en línea. O sea, este link se lo pueden dar a alguien. O sea, cuando ustedes monten algo aquí en, para sus proyectos, se lo dan a quien sea o lo ponen en su página personal o lo ponen como cuando su descripción de LinkedIn ponen todos estos tipos de temas, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentas? Ok. Ok, bien. Creo que eso es lo que quería ver